Luego del acuerdo alcanzado in extremis por casi 200 países el sábado en Glasgow, el mundo debe actuar lo más rápido posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alejarse de un calentamiento global catastrófico, advierten científicos y políticos. Luego de 2 semanas de largas negociaciones en la COP26, casi la totalidad de naciones del planeta acordaron un compromiso para acelerar la lucha contra la suba de las temperaturas. Pero, aunque cada décima de grado centígrado suplementaria tiene importantes consecuencias, las decisiones de este Pacto de Glasgow no desembocarán a un calentamiento limitado a 1,5 con respecto a la era preindustrial, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que en 2015 echó las bases para la acción climática. ¿Qué dejó esta COP26? ¿Qué se puede pasar en limpio? Bueno, vamos a profundizarlo en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo y magíster en ciencias ambientales, Walter Oyarzábal, quien además estuvo como invitado en la COP26 y durante 20 años fue miembro del grupo negociador de Uruguay en temas climáticos. Walter, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto también para mí. Antes de entrar en los detalles, a ver y que pasemos en limpio un poco qué compromisos o qué dejó en el papel, por lo menos, los anuncios de esta COP26, ¿tú cómo lo resumirías? ¿Con qué primera impresión te quedaste de esta COP26? ¿Estuvo a la altura de las expectativas? ¿Se puede clasificar y calificar, perdón, como una instancia exitosa o de fracaso? Bueno, es una pregunta difícil de responder y un poco opinable, pero yo diría que la mayoría de las personas y de los participantes opinan que el resultado de esta COP estuvo por debajo de las expectativas y también por debajo de la magnitud de los desafíos que está enfrentando el planeta. La propia presidencia del Reino Unido había fijado objetivos muy ambiciosos, había puesto la vara bastante alta, digamos así, y trabajó muchísimo la presidencia del Reino Unido para que el resultado fuera lo más ambicioso posible y para que esta no fuera una COP más, para que fuera una COP que marcara un punto de quiebre positivo en la forma en que el planeta está enfrentando el mayor desafío ambiental colectivo que tenemos delante nuestro, en una ventana de tiempo que cada vez es más chica para resolverlo. Hace 20 años, cuando había una COP, se decía, bueno, tenemos que lograr resultados dentro de 30 años, pero ahora tenemos 8 años. Y en la próxima COP ya tenemos 7. Entonces quiere decir que ya estamos, como decía Antonio Guterres, ¿no?, el secretario general de Naciones Unidas, en una situación prácticamente de declarar la emergencia climática para tomar medidas muy, muy, muy radicales para enfrentar el problema. Si te parece ahora con esa primera consideración entonces que señalabas, bueno, no estuvo a la altura de las expectativas, entonces dejó gusto a poco, diríamos, sobre todo porque veníamos de la de París, que había significado un cambio importante, ¿no? Por lo menos. Sí, claro, el Acuerdo de París fue un jalón clave, reemplazó al anterior protocolo de Kioto y estableció un mecanismo que ahora involucra a todos los países del planeta, a diferencia de lo que era el protocolo de Kioto. Pero para involucrar a todos, incluido para volver a traer a Estados Unidos, para traer a China y a los grandes emisores a un acuerdo, cambió la lógica. El Acuerdo de París se construye con comunicaciones voluntarias en su contenido. Es obligatorio presentar comunicaciones nacionalmente determinadas, pero su contenido y su ambición la decide cada país. Eso lo que significa es que a la hora de sumar las contribuciones de todos los países, podemos encontrar que estamos en línea de cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es que la temperatura se sitúe bien por debajo de 2 grados. Y no se sabe qué quiere decir bien por debajo. Y preferentemente en 1,5. Pero está claro que bien por debajo no es 1,9.
ni es 1,8, a lo mejor es 1,6 o es 1,7. Pero después del Acuerdo de París, el IPCC, que es el panel científico de Naciones Unidas que asesora del proceso de negociación y asesora a los hacedores de políticas en los países, hizo un estudio muy interesante en 2018 donde comparó el escenario con 2 grados y el escenario con 1,5 grados. Y resulta que ese medio grado, contra lo que el sentido común nos indicaría, es enormemente importante. O sea, la diferencia para el planeta en impactos entre 2 grados y 1,5 es muy grande. Y ahí el sentido común nos traiciona, porque dice, bueno, medio grado más, es más o menos lo mismo. No, es muy, muy diferente. Entonces, esta COP tiene entre sus logros haber hecho carne que hay que trabajar para mantener viva la posibilidad del 1,5 grados. Bien. Está viva y con el pulso salió de la COP con el pulso muy débil, digamos así, en una especie de... No murió el 1,5 grados, pero está en estado muy delicado, casi que en el CTI, podría decir yo. Porque eso te iba a decir, a ver, si vamos a los acuerdos, ese es uno de los aspectos claves, ¿no? Y en lo acordado no se garantiza, digamos, el objetivo de llegar. Vos decís, lo resucita un poquito, digamos. No se garantiza... Las contribuciones que los países han hecho hasta ahora nos llevan a aumentar las emisiones globales al 2030 en alrededor de 14%. Y nos llevan a un escenario con temperaturas de como mínimo 2,5 grados, o quizá 3, porque siempre hay incertidumbre en los pronósticos. O sea, estamos lejísimos de ese 1,5 grados. Entonces, estamos en el horno, podríamos decir así. Entonces, el IPCC, o sea, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dijo claramente, para mantener viva la posibilidad de lograr el 1,5 grados, necesitamos que de aquí al 2030, o sea, en prácticamente 8 años, las emisiones mundiales bajen un 47%, o sea, casi a la mitad. Y eso significa un esfuerzo muy grande. Significa, por ejemplo, abandonar el carbón. Esta cumbre se propuso lograr una decisión de dejar fuera el carbón. Pero ¿qué pasa? Que hay unas 85.000 plantas de carbón que producen electricidad en base a carbón en el mundo. Y muchas de ellas están en la India, están en China, o están en países desarrollados. ¿Cómo se hace para que se apaguen de aquí al 2030 y se reemplacen por fuentes renovables? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y cuántos recursos? Entonces, a último momento, el documento muy balanceado que había elaborado el presidente de la COP incluía 2 frases muy importantes. Una era el abandono del carbón y la otra era el abandono de los subsidios a las energías fósiles. No sé si los oyentes lo tienen claro, pero las energías fósiles en el mundo están muy subsidiadas. Aquí en Uruguay, como sabemos que los combustibles tienen impuestos, no sabemos que en realidad el mundo destina del orden de 400.000 millones de dólares, varía con los años, pero una magnitud enorme de recursos a subsidiar tanto la extracción como el consumo de energías fósiles. Y destina muchísimo menos a apoyar el desarrollo de las energías renovables. Entonces, el documento intentaba dejar fuera, decir que había que eliminar los subsidios. Y finalmente la India, China, otros países, plantearon algunas fórmulas que de alguna manera lavaron ese resultado, porque en lugar Creo que el texto va por el lado de reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Pero reducir gradualmente. Evitaron ese, tanto China como India evitaron y se opusieron a que quedara ese eliminar, digamos, ¿no? Que hubiera sido otra cosa, capaz, que no es menor. Y después otros países como Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Australia, respecto a los subsidios, agregaron la palabrita eliminar los subsidios ineficientes. Así que uno dice, pero ¿quién dice cuál subsidio es eficiente y cuál es ineficiente? Quiere decir que los subsidios siguen vivitos y coleando, en mi entendimiento. Y eso dificulta una transición rápida de las energías fósiles a las energías renovables. Así que en ese sentido, con una visión planetaria, la COP no logró todo lo que el momento indica que es necesario.
Además, Walter, si no me equivoco, le agregaron una frase más que tiene que ver con eso, respecto a los subsidios, ¿no? Acabar con los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles, que vos decís eso, está esa duda de que es ineficientes, pero prestando atención a las circunstancias nacionales particulares. O sea, también Exacto. ahí se deja una puerta abierta como para que cada país después pueda decir, bueno, pero mis circunstancias nacionales particulares hacen que no pueda cumplir con esos objetivos, ¿no? Exactamente, si Arabia Saudita vive de exportar petróleo, Arabia Saudita puede decir, bueno, pero mi economía vive de esto, por lo tanto yo no puedo dejar de exportar petróleo. Bueno, que lo exporten. Ahora, del otro lado tendría que haber alguien que dijera, yo dejo de comprarlo. Pero eso también es difícil que ocurra. Entonces, bueno, por ahí tenemos un tema, ¿no? Que si bien el control del aumento de la temperatura tiene una ventana de tiempo muy chica, de la COP no sale un resultado contundente. Sin embargo, en algo se mejoró, y A es ver. que ahora se logró que no cada 5 años los países informen y actualicen sus ambiciones, sino que ya lo hagan en la próxima COP, que va a ser en Egipto, en la COP 27. O sea, se insta a los países, se urge a los países ya en la COP 27 a presentar más ambición en la reducción de Que es el emisiones. año que Y en viene, la COP digamos, o 20, sea, que y ahí se pasó es de esos 5 años a un año, por lo menos. a ponerle presión a las decisiones para los próximos años. Hoy la COP 27, pero también en la COP 28 más ambición. Entonces, bueno, ahí va a jugar mucho la presión internacional, la presión de la sociedad civil, que tiene un rol importantísimo, y las políticas domésticas que los países adopten y la posibilidad que tengan de adoptarlas. Por ejemplo, el caso de Biden es clarísimo porque él tenía la intención de presentar una ambición mucho mayor, pero no tiene mayoría en el Congreso de su propio partido porque tiene un senador que responde al lobby de las energías fósiles que no le da el voto. Entonces, bueno, es la realidad, no puede ir un poco más allá de lo que quisiera. Perfecto. Bueno, bien, ahí por lo menos decías, bueno, en eso algo se avanzó, Algo se en avanzó, la sí, posibilidad, o sea, se acortaron los tiempos para establecer sí, concretamente sí, nuevos compromisos nacionales de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué otro exacto, punto destacarías, exactamente. Walter? Bueno, destacaría que los países destacaría lo siguiente: tema de financiamiento, tema de adaptación, tema pérdidas y daños, A ver. y tema mercado de carbono. Esos 4 temas fueron muy importantes y fueron objeto de mucha discusión y mucho tira y afloje. El, En relación a sí. financiamiento, ¿qué pasa? Los países desarrollados no están volcando la cantidad de recursos que se comprometieron. Se comprometieron en 2009, durante la COP que se hizo en Copenhague, a que en 2020 iban a estar desembolsando 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo. Hay distintas estimaciones de cuánto realmente es el financiamiento climático, y hay distintas estimaciones porque no hay una definición clara de, bueno, qué se identifica como financiamiento climático y qué no. Entonces, según algunas estimaciones, para mi gusto, demasiado generosas, en lugar de 100.000 estaríamos en 80.000, y según otras que me parecen más realistas, estaríamos en apenas 20.000, o sea, un 20% de lo comprometido. Como este tema fue un tema planteado muy fuertemente por los países en desarrollo, surge un compromiso de decir, bueno, pero los países desarrollados vamos a tratar de que en el promedio de los 5 años hasta 2025 el aporte sea 500.000 millones. Entonces, bueno, arrancamos de un piso bajo, pero tendría que haber algunos años donde se aporta mucho más de 100.000 millones. La otra cosa relevante de los 100.000 millones es que la mayor parte va a la mitigación y no a la adaptación, que es clave para los países en desarrollo. Y va a la mitigación porque en realidad podría pensar que a los países desarrollados les interesa más que los países en desarrollo mitiguen. Que se adapten es un problema nuestro.
Pero si mitigamos, ellos se benefician. Entonces, porque la mitigación es un bien global y la adaptación es un bien local. Entonces, bueno, yo te doy plata para que mitigues porque también me beneficia, pero no te doy plata para que te adaptes porque a mí no me beneficia nada que te adaptes. Pero sin embargo, en esta COP hubo una toma de conciencia y un compromiso de duplicar los recursos para la adaptación. Insuficientes, muy insuficientes, pero por lo menos duplicarlos. Bien, pero de vuelta, se insta, ¿no? A que se dupliquen, como decías. No es se comprometen a y de vuelta. Sí, se insta a. Por lo tanto, bueno, ¿se cumplirá o no? Claro. Y la otra cosa, Romina, que creo que es muy importante tener claro, es que dentro del financiamiento se incluye mucho dinero que viene en forma de préstamos y que los países tienen que devolver. O sea, no nos pensemos que son donaciones, que son regalos a los países. Importante. O digamos, bueno, la mayor parte de los recursos ha venido en modalidad de préstamos. Entonces, al final, no es plata del norte, sino que es plata del sur, que después la tenés que devolver. Entonces, ahí también hay un punto débil del financiamiento que crea muchas dificultades para países como Uruguay, por ejemplo. Acceder a donaciones para la adaptación al cambio climático es muy complejo porque lo califican como país de renta alta y le dicen, bueno, no, si querés plata, por ejemplo, del Fondo Verde para el Clima, te doy un préstamo. Ah, bueno, un préstamo. Entonces, para minimizar el desembolso de recursos no reembolsables, los países desarrollados dicen, bueno, van para los países menos desarrollados y para las pequeñas islas. En América Latina, Haití es el único país que califica como país menos desarrollado. Quiere decir que América Latina está fuera de la conversación en obtener recursos complementarios que le ayuden sin endeudarse a una transformación de su economía en una dirección más limpia, ¿no? Es importante, o sea, eso es nada menor, entonces. Si lo miramos para nuestra región, claro. Mucho del financiamiento no reembolsable va para África y va para las pequeñas islas, ¿no? Que están en una situación muy crítica porque sabemos que con el nivel del mar, muchas de ellas, con el aumento del nivel del mar, muchas de ellas quedan bajo agua. Después estuvo el tema de los mercados de carbono, que es un tema que en perspectiva ha abordado. Una vez me invitó Emiliano a participar de una conversación sobre esto, y yo decía, bueno, en realidad todavía no sabemos qué va a pasar con los mercados de carbono, porque es el único punto del libro de reglas del Acuerdo de París que todavía no está consensuado. Y ahora se consensuó. Entonces se cerró. Ese es otro resultado positivo. Bueno, ahora todo el Acuerdo de París tiene su libro de reglas. Las reglas nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero por lo menos tenemos el libro de reglas. Y los mercados del carbono, ahora sabemos cómo van a funcionar, qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Y por suerte, una de las cosas que, en mi opinión al menos, no pueden hacer y que algunos países forzaron muchísimo, se previene el problema de la doble contabilidad y de alguna manera se indica que los países, por ejemplo, si Uruguay mañana, una tonelada de carbono secuestrada en el Uruguay o dejada de emitir en el Uruguay, se vende a otro país, no se puede contar en los dos lados. O sea, o la contás en el Uruguay o la contás en el otro país. Pero si Uruguay la tenía en su NDC, o sea, en su contribución nacional determinada, genera un problema para las autoridades. El gobierno va a tener que adoptar definiciones. Bueno, ¿qué política va a tener? ¿Va a permitir que se comercialicen reducciones de emisiones o certificados que están atadas a su contribución nacional determinada y que luego las tendría que descontar? Bueno, ahí podemos hablar mucho, pero en concreto creo que es importante que se haya cerrado el libro de reglas del Acuerdo de París y que ahora ese famoso artículo 6 sobre mercados del carbono ya definido. Tiene mucha letra chica que hay que leer y entender, pero bueno, esa es otra cosa que en la que ves con un pequeño avance, por lo menos. Sí, no, vamos a recomendar que cerrado es un avance muy importante. Si no, el Acuerdo de París quedaba con una pata floja, o sea, entonces había que cerrarlo, y eso se cerró.
Ahí hacemos un paréntesis, Walter, para recomendarles a los oyentes la nota que está en nuestro sitio web sobre el mercado del carbono, que para que puedan profundizar en el aspecto, ¿no? Como tal. Ahora no nos va a dar el tiempo porque estamos haciendo así como un recorrido rápido de los principales puntos tratados, pero vale la pena volver sobre ella y después, en todo caso, en otra instancia podemos actualizar más, entonces, cómo se Exacto. sigue avanzando, ¿no? ¿En tu lista te marcaste algo más dentro de los Sí, aspectos yo importantes? diría también, ¿Sí? yo destacaría que en paralelo a todo lo que son los contenidos del Acuerdo de París, hubo una serie de anuncios o de promesas, porque esa es la palabra que se usó en idioma inglés, de conjuntos de países, y se lanzaron algunas iniciativas. Por ejemplo, deforestación, eliminar la deforestación al 2030. Uno dice, fantástico, pero no está vinculado con el Acuerdo de París ni con las contribuciones nacionales determinadas, ni se sabe quién audita ni quién supervisa eso. Y Fueron por de los otro primeros lado, acuerdos, ¿no? Que recuerdo porque aquí, de las primeras conversaciones que surgieron, los primeros días de la COP, bueno, se destacaba, ¿no? El tema de la deforestación. Vos lo que decís sí, es igual, es eso, de vuelta, ¿no? No hay nada que después nos permita decir, bueno, efectivamente en 2030 va a estar terminada la deforestación como tal, ¿no? ya se prometió en 2014 en la COP de Lima y no se cumplió. Ahora se vuelve a prometer, se cumplirá. Y una pequeña trampita o una dificultad que hay es que hay países como Brasil que dicen, vamos a terminar con la deforestación ilegal. Bueno, Claro. ¿lo lograrán o no? Pero después tienen mucha deforestación que el gobierno actual de Brasil ha ampliado, digamos, las posibilidades de deforestar una parcela a un porcentaje importante. Entonces, más allá de que sea deforestación legal, a la atmósfera no le importa si es legal Si o es legal o ilegal, ahí no no le corre. importa. Es CO2 que va a la atmósfera. Entonces, bueno, si Paraguay tiene mucha deforestación legal, bueno, Claro. pero a la atmósfera igual le afecta. Entonces, bueno, ahí hay un poco de... Y la otra fue, otra fue una iniciativa relacionada con el metano, a la cual nuestro país adhirió, y tomó un compromiso, porque esta iniciativa dice commit, que en inglés se compromete. O sea, bueno, se compromete a una meta global. Todos los países firmantes se comprometen a una meta global de reducir 30% las emisiones de metano al 2030. Ahora, entre todos, por lo tanto, Uruguay podría decir, bueno, yo 30% no puedo, pero puedo contribuir con algo. En el caso de Uruguay, donde la mayor parte del metano viene de la ganadería, es una meta prácticamente incumplible. Si no aparece alguna pastillita mágica, es muy difícil reducir emisiones que son biológicas, digamos, son parte de la forma en que los herbívoros transforman pasto en proteína de alto valor biológico. Entonces, bueno, sin embargo, hay muchas oportunidades por el lado de reducir todo el metano que está asociado a la extracción de petróleo, a las fugas de las tuberías o conducción de gas natural. Entonces, ahí me parece que se puede sí avanzar mucho. No tanto en lo que es ganadería, creo. Pero bueno, Uruguay no tiene ni petróleo ni gas natural, entonces tampoco podría contribuir mucho por ese lado. O sea, estas iniciativas paralelas, no vinculantes y que están un poco fuera del Acuerdo de París, son un poco débiles en su naturaleza y manifiestan buenas intenciones y creo que también contribuyen a generar la idea de que la COP fue exitosa. Ahora, bueno, sí, está bueno que existan estas iniciativas, pero está bueno que luego exista la voluntad política de cumplirlas, ¿no? Y eso hasta el 2032, 2033 no lo vamos a saber. Claro, exacto. Walter, lo último que te consulto, se habló mucho en la previa y sobre todo a partir de algunas consideraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en un principio había criticado mucho a su homólogo chino, ¿no? A Xi Jinping por su ausencia en Glasgow, que, bueno, se lo había reprochado, digamos, de alguna manera. Sin embargo, después terminaron haciendo un acuerdo
anunciaron un acuerdo que resultó en parte sorpresivo entre China y Estados Unidos, que recordemos, no es menor, ¿no? Porque estamos hablando de los países que son mayores emisores de gases de efecto invernadero. Y bueno, ahí ¿qué expectativas tenés respecto a lo que efectivamente puede significar ese paso respecto a lo que había sido inicialmente planteado como a China esto no le va a importar o no vamos a tener avances por ahí? ¿Cómo viste ese punto en particular? No, yo lo veo bien, lo veo promisorio. Creo que hay que seguir de cerca eso, que todavía no está demasiado claro qué se propone, pero que empiecen conversaciones entre China y Estados Unidos es muy importante. Es muy importante porque, bueno, China anunció su intención de ser carbono neutral después del 2060. Ahora, eso tiene un problema. Mientras tanto, ellos van a seguir emitiendo y aumentando sus emisiones. Entonces, eso complica esta idea de que de aquí al 2030, si no reducimos 50% de las emisiones mundiales, nos vamos a pasar del 1,5 y vamos a entrar en el 2 y pico. Y eso va a traer cambios en el clima probablemente sumamente peligrosos. Y además de peligrosos, irreversibles, que es aún peor, porque no hay marcha atrás. Cuando uno alcanza un punto de no retorno, y hacia ahí vamos, el clima se transforma de una manera peligrosa e irreversible. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, yo creo que en estas conversaciones es posible que se encuentren maneras en las cuales haya colaboración entre los dos países para que eventualmente China pueda adelantar un poco su ambición y no seguir subiendo hasta más del 2030 y recién alcanzar la carbono neutralidad del 2060 es muy tarde para el planeta. Entonces, y la India lo anunció para el 2070. También es muy tarde para el planeta. O sea, tenemos esta ventana que decía que hoy es de 8 o 9 años y si no, olvidemos el 1,5, vamos a ir a más de 2 o quizás a 3. Y eso sería catastrófico, ¿no? Walter, terminamos por hoy. Me parece que vale la pena volver en cualquier momento para conversar contigo de esto, de más detalles y profundizar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Nos va a quedar mucho material sin duda para seguir desmenuzando y bueno, y ver qué pasa en estos años, ¿no? Así que te agradezco muchísimo y volvemos a comunicarnos entonces. Gracias a ti, Romina. Yo creo que tenemos que ver esto como un proceso. No tenemos que verlo como algo que se va a resolver en una sola instancia. Hay que verlo como un proceso y hay que acompañarlo. Muchas gracias por la invitación. Walter Otxankábal, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias ambientales, que fue como invitado a esta COP26 en Glasgow y además durante 20 años fue miembro del grupo negociador de Uruguay en temas climáticos. Un gusto. Nos reencontramos.